¿Puedo hacer un comercial de negocios? A ver. Es que mi hermano y yo vendemos flores. Ujú. Entonces, si creen en la mercadotecnia y quieren regalar algo el 14 de febrero, pues vendemos como orquídeas y arreglos florales y tulipanes y así. ¿Tienes tus datos? ¿Mande? ¿Tienes tus datos para que sea promocionado en el video de YouTube de esta clase? Sí, el Instagram se llama @casa orchi y ahí están todas las fotos y ahí pueden mandar, este, justo. No, orchi, no, orchi. Este video fue patrocinado por @casaorquis. Gracias. De Y ahí nada. pueden mandar este DM si quieren algo. Listo, bueno, después de este pequeño comercial, ahora sí a lo que nos toca, que es que estábamos viendo cómo interactúan o cómo se observa la distribución de señales cuando tengo una señal entre, bueno, cómo se ven en términos probabilísticos las señales, ¿no? Entonces, estos módulos que estoy poniendo acá, perdón, faltó poner esta como es un top. Estos módulos de Python son los que siempre ocupo para poder cargar la función y construí una función que ahorita van a ver qué es lo que hace exactamente la función, que me va a permitir tomar una señal y ver cómo se relacionan la señal a distintos lags en función del tiempo. Entonces, el ejemplo primero que voy a poner, que es el ejemplo de una señal canónica, que es la señal senoidal. Como esta es una señal discreta, lo que estábamos viendo es que aquí tengo mi señal, aquí tengo mi valor de n, y entonces tengo una señal senoidal que sube, baja, y lo que quiero representar o lo que me interesa para un proceso estocástico es que las interacciones que hay de los valores que voy obteniendo de la señal tengan una repercusión en valores futuros o tengan injerencia en valores pasados de la propia señal. Por ejemplo, esta señal, que es una señal senoidal, si yo conozco cuál es el valor de la señal en un momento o en una muestra n, si este proceso es un proceso que no es derivado de un proceso que se le conoce como un proceso IID, que es independiente e idénticamente distribuido, entonces los valores futuros de la señal, es decir, las muestras n más 1, n más 2, etcétera, van a depender de lo que ocurrió o del valor que haya tenido esta muestra n que estoy teniendo acá. De hecho, si yo conozco la frecuencia, que es lo que sucede justamente con la senoidal, y yo conozco cuál es el valor que está sucediendo aquí, los valores probables, dada la forma de la gráfica que tengo ahorita, para la señal, podrían ser o podrían ser suponiendo la forma en la cual estoy dibujando el senoidal o el seno y de dónde es que lo estoy sacando, ¿no? Recordando que la forma senoidal, que es la que estoy dibujando acá, depende del número de particiones que haga del círculo unitario. Entonces, si aquí le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6 particiones, entonces esto será así: 2, 3, 4, 5, 6, por poner un ejemplo, y este valor que estoy colocando acá sería justamente y el siguiente, bueno, este valor o este otro valor también podría ser el que tiene como valor de coseno el mismo punto que estoy acá, que estoy definiendo acá. Por eso digo que o de seno, perdón, que esto es como el seno, perdón, que sería y dado que es una forma senoidal. Entonces, este punto y este punto en la función seno tienen exactamente el mismo valor y por lo tanto el valor siguiente para esta posición sería esta posición que tengo acá, y de podría ser este. ¿Qué significa o qué es lo que estoy tratando de explicar? Bueno, que si yo conozco este nivel que está acá, entonces la probabilidad de que de cuánto valga x de n más 1 dado el valor de x de n es una probabilidad, bueno, no es tan aleatoria, porque solamente puede ser en este caso dos valores. Puede ser o este valor que estoy acá. Es decir, yo tomo al azar
de toda mi señal como si fueran eventos, tomo al azar una muestra y digo cuál es la probabilidad de que la muestra siguiente valga tanto, dado que el valor que estoy tomando es este. Lo que está sucediendo con este ejemplo es que en este caso yo sé cuánto vale x de n y por lo tanto puedo inferir cuánto podría valer x de n más 1, y solamente tengo dos posibles eventos para el caso de señales canónicas, como son definidas por una ecuación tal cual: o es este valor o es este valor. Y de hecho, dada esta situación, también conozco que la probabilidad de, o puedo hacer lo mismo para todos los demás valores. ¿Cuál es la probabilidad de el valor de xn más 2, dado que conozco el valor, es más, no, así, dado el valor de x de n que tengo acá? Entonces, en el caso de una señal como la señal senoidal, no cumple con este requisito, que es que sea una distribución idéntica, independiente e idénticamente distribuida, como es el caso de lo que está sucediendo acá. Ese es el concepto de un proceso estocástico, donde los valores futuros de la señal dependen de los valores pasados de la propia señal. En el caso de la senoidal, como es este caso, este ejemplo, con un valor, esta propiedad que está acá, este valor que está acá, depende de, o podría ser dos valores. Pero si yo tengo dos valores, o si conozco dos valores de la senoidal, que son este y este, es decir, dados los valores x de n, xn menos 1, que yo los conozco, xn menos 1, la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que x de, o mejor dicho, ya conozco o ya sabría decir cuál es el valor de xn más 1, dados dos valores de la señal que estoy conociendo? Es decir, si yo conozco este y conozco este, entonces ya sé que la señal está parada acá, y por lo tanto sé que el siguiente valor va a ser este. Entonces, la probabilidad de que xn más 1 sea, voy a poner la notación completa. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de que x de n más 1, si estoy hablando del coseno, sea igual a 1, pues entonces esta probabilidad va a ser igual a 1. Porque sé que si estoy tomando como ejemplo estos dos, si estos dos valores los conozco, entonces yo sé cuál es el siguiente valor que está colocado acá, por la forma en la cual está construida la propia señal senoidal. Y de hecho necesito pocos valores para poder inferir cuál es el valor siguiente de la probabilidad. Y como conozco estos dos, entonces también podría saber cuál es el valor de la muestra siguiente, no de la n más 1, sino de la n más 2, o de la n más 3, o de la n más 4, siempre y cuando yo conozca cuáles son estos valores que están acá. Entonces, esta señal senoidal no es un proceso aleatorio, como es lo que estoy diciendo ahorita, sino es un proceso que conozco y por lo tanto puedo predecir cuáles son los valores futuros de la propia señal que está ubicada acá. Este concepto de proceso estocástico, donde está involucrado una señal senoidal, o para qué me sirve, mejor dicho, este proceso estocástico, pues para poder hacer predicciones de lo que sucederá en el futuro, como puede ser la casa de bolsa, como puede ser el clima, como puede ser cualquier otro fenómeno que dependa de valores pasados de la señal que estoy dando en este ejemplo, ¿no? Entonces, voy a graficar ahorita en la libreta de Python cómo se ven esas distribuciones de valores cuando yo tengo una muestra. Voy a borrar esta parte de acá para poder entender el concepto de un ruido o de un proceso independiente e idénticamente distribuido. Lo que voy a hacer es una gráfica lo que hace esa función que estaba ahí arriba, hace lo siguiente: yo tomo esta muestra, le llamo x de n, esta es mi señal o mi muestra x de n, en función de la variable que acá se llama lag, que esta parte de acá, acabo de notar que esto tengo que quitarlo porque lo pongo como parámetro. El lag lo que va a decir es decirme cuántas muestras hacia adelante voy a tomar. Entonces esta sería x de n más lag, y n lags, que es la otra parte de la función, va a decirme cuántos de estos voy a graficar. Entonces voy a tomar este punto, aquí son 1, 2, 3, 1, 2, 3, tomaré esta otra señal y esta sería xn más 2 lag, 1, 2, 3, entonces sería xn
más 3 lag, y lo que voy a graficar es estas funciones que están acá en un plano, perdón, esos valores en varios planos. Voy a graficar x de n contra x de n más un valor de lag, x de n más x de n con 2 lag, x de n contra x de n más 3 lag, y además también voy a graficar x de n más el lag con x de n más este otro lag, para poder ver cómo se están distribuyendo todos estos valores en función de estas variables que están acá. Estoy considerando entonces a cada una de las muestras temporales como una variable independiente, o sea, como una variable en este eje y en este otro eje, y si el proceso es un proceso de ruido independiente e idénticamente distribuido, lo que voy a notar en esta estructura es cómo se dispersan en función de los histogramas que forman esta distribución de ruido que tengo acá. Dado que el primer ejemplo es una señal que es resultado de una señal senoidal, pues entonces no debería haber esa distribución aleatoria de valores, sino todos los valores van a estar colocados sobre una elipse que conforma, que depende mucho del valor de la frecuencia, pues principalmente de la frecuencia, para una gráfica que se ve como una curva de Lissajous. Entonces déjenme mostrar ese ejemplo que está viendo acá. Muevo para que me permita mover esta gráfica. Ahí están mis valores de los datos. Estoy colocando acá. Estoy calculando una señal senoidal que tiene 7000 muestras, que es lo que dice acá, y tiene una periodicidad de 300 puntos, de acuerdo a lo que está definido en esta parte que estoy colocando acá. Esa sería la gráfica de la señal. Y luego esta función que grafica distribuciones lo que hace es tomar los datos, le digo cuántas muestras hacia adelante quiero que tome para generar estas gráficas, y lo que hace la función es generarme esos distintos mapas donde grafico xdn contra xdn más 1, xdn contra xdn más 2, xdn contra xdn más 3, y en el caso de por la definición por default o por defecto de mi gráfica, graficará 5 valores o 5 retrasos de esta propia señal, o 5 adelantos de la propia señal, todos a un mismo valor de lag. Entonces, así es como se ve esa distribución de valores que están acá. Decía que esta gráfica es la gráfica de xdn contra xdn más 1, es lo que está diciendo acá, y se ve cómo forma una diagonal, porque los valores de xdn, o mejor dicho, los valores de xdn más 1, dependen mucho de los valores justamente de la muestra anterior, dada la secuencia que estoy poniendo de la senoidal que está colocada acá. El valor siguiente va a depender mucho del valor anterior, porque es una función canónica que yo conozco perfectamente cómo está distribuido. Conforme voy avanzando el valor de los lags, o sea, xdn contra xdn más 4, se empieza a ver la apertura de Lissajous, porque estoy tomando este valor y estoy tomando un valor que está muy alejado de esa propia posición que estoy acá. Entonces voy a cambiar el valor de lag, y voy a cambiar el valor de lag a la frecuencia del periodo es de 300, entonces voy a poner un décimo del periodo para ver qué le pasa a las distribuciones. Y se observa que básicamente son exactamente las mismas o tienen la misma forma, donde se va generando la apertura en esta posición. En la diagonal, déjenme explicarles un poco más, la diagonal de esta gráfica lo que muestra es la aproximación de la función de distribución para toda la señal en todos los lags, que en este caso pues no tiene cambios porque la señal es exactamente la misma para todos los lags que estoy colocando acá. Entonces se ve así, y déjenme incrementar un poco más el lag, ¿no? Esto sería un décimo de la frecuencia y voy a poner un tercio de lags de la frecuencia. Un poco pesado porque estoy poniendo muchos puntos, entonces se ve exactamente igual. Como se observa, independientemente de los lags que estoy colocando acá, o del número de lags o el número de corrimientos que estoy evaluando para hacer esta gráfica, todas las gráficas se ven muy similares. Y no, ya ha sido que me haya equivocado por acá, pero según yo no. Entonces, déjenme poner un poco más de lag. Y voy a cambiar el valor de lag a la frecuencia es de 300, entonces voy a poner un décimo del periodo para ver
No, lag igual a tanto. No, todo parece que está bien. Entonces, déjame poner lag de 300. No, hay algo mal en esta gráfica, porque a 300 es el periodo, entonces los valores tendrían que ser exactamente los mismos para todas las señales. Entonces hay algo mal en mi función por acá. CLP datashape x menos lag. Tener que depurar esto. Print x. Estaba mal, todos están exactamente con un lag de diferencia. Entonces de x no estaba moviendo nada, por eso no está pasando lo que debe pasar. Un, dos, tres, cuatro. Ahora sí. Creo que ahora sí. Ya se cerró esa apertura, entonces vamos a cambiar aquí el valor de lag. 100. Exactamente. Ahora sí tiene sentido lo que está pasando acá. A los distintos lags, lo que estoy viendo es cómo se van distribuyendo esas formas, y justamente donde los lags, o dada la frecuencia y los valores que estoy cambiando de los lags, es que se van modificando estas formas de distribución que estoy viendo acá. Entonces, cuando tengo una forma o un lag muy corto, que son 10, estoy tomando valores muy cercanos entre sí, que es lo que va a suceder ahorita, y por lo tanto se van cerrando los valores que están muy cercanos. Como todas estas tienen exactamente la misma forma, porque todas ellas tienen exactamente la misma distancia entre los dos. La que tiene mayor distancia es esta y es esta parte que está acá, respecto de la muestra XDN a la muestra XD4 por el lag que estoy colocando acá, que serían 40 valores después de la muestra que estoy calculando. Por eso no me hacía sentido cuando le ponía un lag de 300, porque si el periodo de mi señal es de 300, entonces a las 300 muestras de mi señal senoidal debo tener exactamente el mismo valor de señal que tenía originalmente, y por lo tanto se forma una raya que es la identidad, justamente lo que está sucediendo acá. A 300 muestras, dada la forma que tengo de mi señal, pues entonces debe ser exactamente lo mismo, y por eso tengo una señal que tiene pendiente 1 y que va de -1 a 1 en los dos ejes que estoy colocando acá. Cuando tengo un proceso que es un proceso aleatorio, para empezar vamos a explorar el proceso que es un proceso de una distribución uniforme, donde lo que está diciendo esos parámetros que están ahí
Sin borrar a nuestro patrocinador. Esa anotación que tengo ahí que dice XDN es un proceso de tipo uniforme con parámetros A, B. En el caso de cómo está implementada la función rand de Python, estos parámetros son 0,1 y lo que hace esta función es que en cada vez que yo evalúo la función rand o genero un nuevo valor de la variable aleatoria, entonces genera un punto que tiene un valor que está entre 0 y 1 con una distribución que es una distribución de tipo uniforme, es decir, todos los valores entre 0 y 1 tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir o tienen la misma densidad de ocurrir y por lo tanto los valores van a estar ubicados, puede ser así, sin pasar del valor de 1 y van a ser procesos que son completamente aleatorios, como puede ser en el caso de una señal de tipo analógica, un tipo de ruido muy particular donde los valores se ven como que no tienen, de hecho no tienen estructura, todos esos valores que están ubicados acá. Entonces, eso es lo que significa. En el caso de la señal rand o de la función random.rand, va a generar 7000 valores en un solo vector y que tienen una distribución que está entre 0 y 1. Entonces, primero, al explorar la señal, se observa lo que estaba diciendo hace rato. Déjenme poner ahorita menos valores para poder entender un poco mejor cómo se ve esa distribución. Entonces son 7 valores y le pongo puntitos para poderlos observar o nada más. Entonces son 7 valores completamente aleatorios entre 0 y 1. No significa que no haya ceros o no haya 1, sino en esta realización, y cada vez que corro esta parte va a generar nuevos valores que están justamente entre esos límites que estoy definiendo acá. Cuando tomo más muestras, por ejemplo 700 muestras, entonces ahora se observa que aquí tengo mi eje y ahora sí se ve que llena el espacio o el cuadro que está entre 0 y 1. Como esta distribución me da valores entre 0 y 1, entonces puedo lograr que tenga cualquier otro valor si lo multiplico primero por un valor de rango. Por ejemplo, quiero que tenga valores entre 2 y 5, pues entonces la diferencia entre estos dos es igual a 3, que sería el rango de los valores, que va a estar aquí 3, y como quiero que sean todos mayores a 2, pues entonces le sumo un valor constante que es 2. Entonces ahora tengo una distribución que va de valores de entre 2 y 5, sigue siendo una distribución uniforme, pero con unos mismos parámetros para la definición que estoy colocando. Entonces, como son valores completamente aleatorios y como la señal o los valores futuros, los x de n más 1 o x de n más 1, que podría ser esta, no depende de los valores anteriores x de n, entonces digo que cada evento, cada realización de la serie es una realización independiente de las anteriores y como no está cambiando la forma de la distribución de los valores a lo largo de n, entonces tiene una forma idénticamente distribuida, para hacer referencia a que no hay alteraciones en la función de probabilidad que me genera estos valores que están ubicados acá. Dado que esta variable o estas variables son independientes una de la otra, lo que debo observar al graficar todas las realizaciones es una distribución de valores en los cuadrantes que van de 2 a 5 y de 2 a 5 en el eje de las y y de las x, porque son independientes, es decir, no hay ninguna relación que pueda yo inferir acerca de la dependencia temporal que existe, o no puedo predecir lo que sucederá en un futuro dada la estructura que estoy teniendo acá, como si fueran variables independientes. Entonces, y se me fue los valores, pero ya llegarán. Ahí
están. Ahí se observan los valores que estoy colocando acá. Como decía, van entre 2 y 5, y la forma, como esta forma que está acá se calcula mediante el histograma, es una aproximación de la función de densidad, se observa casi, bueno, tiende a verse como si fuera una función de tipo escalón, donde sube, se mantiene aquí y baja. Todos los valores, como estoy graficando el histograma de toda la señal, pues todos los valores son exactamente iguales, y por eso se observa esa forma de gráfica que está ahí. Observen cómo todos los valores o todas las comparaciones que hago de XDN contra XDN con un lag se ven exactamente iguales, como un cuadro que hace referencia justo a la distribución que tengo acá. Y los valores van entre 2 y 5 porque fue justamente los valores que utilicé para generar esta forma que tengo en este lado. Déjenme quitar esos prints que había puesto para depurar mi función porque me están entorpeciendo un poco. No quiero que se vea muy sucio. Ahí está. Ya. No afectaría nada. Entonces no importa cuál sea el valor de lag que yo coloque. Tengo lag de 10, tengo lag de 20. Todas las veces que yo haga esta gráfica se van a ver todas exactamente igual por la independencia que hay de las muestras de uno respecto a las demás muestras que tengo ahí. Observen cómo se ve exactamente igual, y si regreso los valores a 0 y 1, que es el valor que yo tenía por default, va a pasar exactamente lo mismo con esos 700 puntos que tengo ahí, ¿no? Se ven exactamente igual, todas las realizaciones se ven exactamente las mismas. Estos histogramas cambiaron porque la función que yo estoy ocupando o el evento o la generación de valores es distinto cada vez que yo corro estas líneas que están acá. Si tomo más valores, tomé 700, ahora voy a tomar 7000, 10.000 valores para ser un poco más exagerado. Tengo ahora ya una multitud de valores, y la distribución, cuando tengo más valores, más el histograma, más se va a parecer a la forma de la distribución que estoy diciendo que contiene esta forma. Observen cómo ahora el histograma que tengo acá se parece mucho más a la forma escalón que yo necesito, bueno, que es el modelo para generar la función aleatoria que estoy colocando para generar los valores que tengo acá. Otra forma de distribución, que es la forma más común, es la distribución de tipo normal, que obedece a las leyes, bueno, obedece a una distribución de tipo gaussiana. Entonces esto es la distribución normal, que tiene media mu y varianza sigma. Y recordando cómo es la forma de la distribución, esta parte de acá, entonces esta forma, o la PDF, la función de densidad de probabilidad para una distribución de tipo normal con parámetros mu y sigma, genera una forma que es así, donde este valor es mu y sigma hace referencia a el ancho de este valor que estoy colocando acá, ¿no? Cuando hago el experimento, déjenme mostrar otra vez primero pocos valores para poder observar qué es lo que está sucediendo. Voy a mostrar nada más 10 valores. A diferencia de la uniforme, la distribución normal no corta o no limita los valores hacia las esquinas. Dice que todos los valores son posibles, solo que la mayor parte va a estar concentrada alrededor de los valores mu más un cierto valor de sigma y mu menos un cierto valor de sigma, pero no hay límite en cuanto a los valores o cómo se dispersan los valores en función de X que tengo colocada por acá. Entonces, al graficar, ahora observo, y déjame poner otra vez puntos para que no se vea tan feo. Ahí están. Yo observo cómo los valores o cómo la media, y aquí puedo poner entonces la media, print data.min, que sería el valor de la media. El valor de la media de estos datos va a estar cercana al valor de 0, que sería el valor que estoy definiendo para estos puntos. Noten cómo
A diferencia de la uniforme, aquí tengo valores que son más allá de 1, o sea, tengo este valor de 2, 1.5, pero cada vez que yo realizo el experimento, eso es realizar el experimento, entonces genero números completamente aleatorios y el valor de la media, que esta es una estimación de este parámetro de tendencia central, es cercano al 0. Para que se parezca mucho o para que los estimadores sean eficientes, necesito tener muchos ejemplos del mismo experimento, como podría ser 100 valores. Ya están ahí. Ahora la media ya está más cercana al valor de 0, que es 0.12, y observen cómo estos valores se dispersan como con una distribución donde la mayor parte de ellos, voy a borrar esta parte que está allá, están cerca o están centrados en esta banda que está colocándose acá, porque ese valor corresponde al valor de media, que es 0, y varianza unitaria, que es uno hacia arriba y otro para abajo. El 67% de los valores o de las realizaciones que yo haga de este experimento caerá en esas regiones que estoy colocando acá. Poner otra vez, realizar muchos experimentos con estas formas que están acá. Eso es lo que hace referencia a esta posición, ¿no?, que estoy colocando acá. Ahora, cuando yo cambio a ver cómo se distribuyen a los números del ax o a la distancia del ax que estoy colocando acá, se observa cómo ahora van a aparecer formas que son como circulares, y como en la diagonal se observa ahora sí algo que es muy parecido a esta figura que había colocado acá. Estas bolitas o estos conglomerados de datos hacen referencia a un conjunto de valores que no tienen correlación entre sí, es decir, la muestra n y la muestra n más lag, n más 2 lag, n más 3 lag no tienen referencia ninguna con la otra, y por lo tanto no existe una forma de poder correlacionar o de poder predecir, porque esa es la intención, predecir cuáles son los valores futuros de la señal, dado el valor que tengo en este instante o en este momento de la propia señal. A diferencia del otro, observen cómo aquí los valores no están acotados y pueden ir a escalas mucho mayores. Si yo quiero mover los parámetros de la función mu y sigma, pues entonces la media es sumarle un valor, por ejemplo le sumo el valor de 4, y el sigma, que hace referencia al ancho, lo puedo también ejemplificar o lo puedo manipular multiplicando al rango de valores por otro factor. Entonces ahora mis datos van a estar centrados en un valor de 4, es el valor medio, y el valor de la varianza va a estar cercana a 2, que es lo que está apareciendo acá. Entonces vean cómo el valor de la mu, el valor del promedio, es cercano a lo que yo había descrito, que es ese valor, y de este para acá tengo 2 para acá, y ahí tengo al 60% de los valores que están ubicados acá. Si grafico otra vez esta parte, pues ahora todos los conglomerados o los clústeres de valores van a estar centrados sobre 4 y 4 también en este lado, con unas radios de esfera cercanos al valor de la varianza, sin importar otra vez cuál sea el lag que estoy tomando. Entonces déjenme regresar acá a 7000 o a 10.000 muestras para poder observar con mayor detalle cómo se ve ese conglomerado que está ahí. Le voy a poner 100 de lag o de distancia entre los puntos, solo para observar que independientemente de cuáles son los que tomen, ninguno de ellos tiene correlación uno con el otro. Ahí está. Los procesos completamente idénticamente distribuidos, como es el caso que es lo que está acá. Ahora, tomando este valor o esta señal, esta la puedo suponer que es entonces un proceso como lo que sucede justamente en analógico, que es un proceso que contamina, que le puedo llamar ruido. Entonces, volviendo a mi señal canónica, que es esta señal, que es la señal de senoidal, la voy a contaminar con un poco de ruido, que le voy a poner acá np.random.rand de media 0, pero lo voy a dejar un poco menos al azar, 0.5,
atenuando la varianza para que no me contamine o para que no sea el valor del ruido más grande que el valor de la propia señal, y 7000 puntos. Entonces, voy a poner aquí endpoints para estarlo usando como variable y no tener que cambiar dos valores acá. Entonces, endpoints, y aquí también va a ir endpoints. Tengo un proceso que tiene ruido, estoy viendo nada más hasta ahorita 100 puntos, por eso se ve esta parte que es la parte que de subida de la señal senoidal, contaminada con un mucho nivel de ruido que está ubicado ahí. Si pongo más valores, o sea, pongo por lo menos 3000 puntos para poder ver 10 ciclos de la señal senoidal, entonces así va a aparecer una señal contaminada con ruido, como es el caso que se ve ahorita, ¿no? Donde estoy observando esos valores. En este caso, el componente de señal canónica es más grande que el componente de señal aleatoria, que es el ruido, y por lo tanto, las distribuciones que voy a poder observar ahorita, en la siguiente celda, van a tratar de tender a tomar la forma de la señal canónica, pero con dispersiones de ruido que estamos observando ahí. Se veían originalmente sin ruido como elipses, entonces se va a ver ahora como una elipse que está gordita por el efecto del ruido que estoy generando de manera aleatoria, y se van a combinar entonces los valores de las distribuciones que tengo dibujadas o de las cuales estoy generando mi señal aleatoria. Déjenme que espere un poco a que eso pase. Ahí se nota como la distribución, los valores son muchos y el número de lags es 300, entonces en 300, que es el mismo periodo de mi señal, pues tengo una señal diagonal, y los valores de la media, o los valores que están haciendo que se vea como gorda esa raya, pues que tenía esto originalmente, los valores del grosor de esta raya que están acá dependen justamente de la varianza que le estoy poniendo a mi señal de ruido que está identificada ahí. Voy a primero cambiar los valores de los lags, voy a poner un lag de 10 para que se observen esas elipses que se generaban hace rato, y ver cómo se ensombrecen. Ahí están, justamente cómo se ensombrecen por el efecto del ruido que estoy adicionando a mi señal, que es una señal sintética, canónica, que viene de una ecuación cerrada o de un proceso conocido, y cómo se observa esos cambios que van sucediendo ahí. Si bajo el nivel de ruido, voy a poner un valor de ruido un poco más pequeño, 1, casi no se ve contaminada la señal. Al hacer esta gráfica, entonces ese valor de ruido va a estar todavía más atenuado, y se observa como el componente del histograma de la señal es casi el valor que tenía originalmente la señal senoidal. El histograma, y como estoy generando un modelo aditivo de contaminación, XDN es igual a una señal senoidal de omega n más un componente que es generado por un valor de ruido epsilon n, donde epsilon n tiene una distribución normal de media 0 y varianza 0.1, de acuerdo a la última realización que hice. Entonces la distribución de esta señal XDN va a ser la distribución de los valores de la senoidal más la distribución que tengo acá, y como está muy pequeño este valor de la sigma, por eso casi no se nota en este segmento que tengo acá. Si lo contamino, lo contaminé con ruido de tipo aleatorio pero uniforme. Este es el tipo aleatorio gaussiano, diferencia entre rand y rand n, perdón. Entonces el ruido que estoy colocando ahora sí es ruido de tipo de naturaleza gaussiana, y se observan estos cambios alrededor de las funciones que están acá. La diferencia usualmente entre rand y rand n es que rand corresponde a uniforme y rand n a una distribución de tipo normal, que es lo que estoy colocando acá. Por eso hace rato se veía un poco distinto en la función y no sobrepasaba de 1, ¿no? Porque le estaba sumando valores que son
todos positivos que están entre 0 y 1 de las funciones que estaban acá. Entonces decía que la distribución de estos datos va a ser la combinación de la distribución del seno con la distribución del propio ruido que estoy colocando acá, que es muy diferente a lo que sucedería si en lugar de hacer una combinación de tipo suma, de tipo lineal, estoy haciendo una combinación multiplicativa, donde ahora la señal va a ser una señal que se ve como una señal modulada, justamente porque este senoidal me va a dar, depende cómo lo vea, que es la señal de interés, esta senoidal es la amplitud de esta señal de ruido, o viceversa, este ruido es la amplitud de esta señal senoidal. Al hacer la gráfica ya no se observan las distribuciones que tenía hace rato, pero va a haber otra naturaleza de las distribuciones que me permite tratar de inferir cómo son esas formas que tenía hace rato. Vean cómo ahora en este caso predomina justamente la distribución de tipo gaussiana, con un poco de sesgo ahí para este ejemplo que estoy colocando acá de contaminación de tipo multiplicativa y no aditiva, como es este, que es el modelo más usado para todos los ejemplos que se conocen de procesamiento de señales, contaminación y ruidos. Con mi lag, a ver, ahí está, listo. Déjenme cambiar este a un lag de 100. Está. Entonces se observa cómo esas curvas siguen manteniéndose, adicionadas con un poco de ruido, que es lo que tengo acá. Déjenme hacer una pausa para poder cargar entonces ahorita mi función de un proceso no aleatorio, que lo que voy a hacer ahora es cargar una señal que es generada es una señal de electrocardiografía, y vamos a observar cómo se ven esas formas en la propia gráfica que estaba generando hace rato. Poner stop. Ya volví. Entonces ahora lo que voy a hacer es importar una señal y voy a tomar, al igual que hace rato, 7000 puntos de la señal. Esta señal es un registro de electrocardiografía, como se ve ahí, donde se observa que el fenómeno como tal no es un fenómeno completamente aleatorio, sino que es el resultado de un proceso natural, que es en este caso justamente el ritmo cardíaco. Entonces, dada que esta forma tiene una cierta estructura, la relación que existe entre la muestra n, la muestra n más 1, n más 2, n más 3 o n más otro número de lag, ya no va a ser completamente independiente como si fuera ruido, sino va a tener una cierta relación de valores, y por lo tanto las distribuciones que yo grafique de esta función van a ser distintas a las esferas o los cuadrados que había colocado para un proceso completamente aleatorio. Primero voy con el ejemplo de 10. Entonces esta señal tiene periodicidades, por ejemplo, más o menos cada 1000, donde aquí podemos observar cómo justamente en este espacio de valores la señal no es un proceso completamente aleatorio, donde tiene una cierta estructura de la señal respecto a los valores x de n y xn más 1, xn más 2, xn más 3, y estas formas que se ven, que se dibujan acá, pues me hablan justamente de que el proceso como tal tiene estructura. Entonces, explorando a distintos lags o a distintos valores de distancia respecto al tiempo, es que las formas que se observan en esas distribuciones van cambiando, y aquí se observa algo que es muy curioso, porque el fenómeno que estoy observando en este caso es un fenómeno casi periódico por la forma del SG que estoy teniendo acá. Entonces estos valores que están muy cercanos al valor de 0 corresponden a los periodos donde están estas partes que están muy bajitas en valor, y que van a coincidir con los valores de muestra que están por acá. Estos valores que se ven hacia arriba, que corresponden a estos valores de picos que están ubicados acá, pues corresponden justamente a cuando coincide o cuando grafico dos picos R consecutivos, que es lo que se observa en este fenómeno que estoy acá. Por eso se ven así de
misteriosas y desconocidas las funciones, porque el propio fenómeno me está diciendo cómo es la distribución de valores. Observen cómo el valor del histograma, este es el estimado de la función de densidad de probabilidad, tiene un gran pico a valores que son muy cercanos a cero, que es esta posición que estoy colocando acá, porque la mayor parte de esta señal de SG está justamente en los valores bajos de la señal. Entonces déjenme mostrar a otro valor, a la mitad, por ejemplo, del periodo cardíaco, que sería 500. Cómo se observan esas gráficas misteriosas y raras, ¿no? Donde tengo ahora estos fenómenos que están ocurriendo acá. La verdad es que se ve bastante interesante cómo estas gráficas me están generando patrones, o son generadas por patrones propiamente de la señal, ¿no? Con esto puedo saber que el proceso no es un proceso completamente aleatorio, como es el caso de la señal de electrocardiografía, y entonces a partir de valores de señales o de valores conocidos de la señal, podría predecir lo que va a suceder en los ciclos posteriores, ¿no? Un poco ya entrando a aprendizaje o inteligencia artificial, pues si yo conozco cuáles son los valores o una forma de estos valores, yo podría predecir en qué momento viene el ciclo cardíaco o la contracción ventricular y poder inferir si está, poder predecir cuándo sucederá ese evento cardíaco. En el caso de eventos que no son fisiológicos, sino, por ejemplo, económicos, los cambios de valor de los precios del petróleo, o de los valores de la carne, o de los valores de lo que sea, siguen tendencias dependiendo del año y de la estación del año que estoy observando. Ese mismo enfoque es lo que está sucediendo acá. Dado que este fenómeno es un fenómeno que depende muchísimo del tiempo, entonces yo puedo prever cuándo sucederá ese fenómeno o esas alteraciones que estoy ubicando en función del tiempo. Estas estructuras o estos procesos estocásticos me permiten entonces hacer predicciones sobre este valor. Si conozco estos dos valores, pues puedo saber cuál es el valor, o si conozco este valor, cuál sería el posible valor del futuro que estoy colocando acá. En este caso es muy ilustrativo, ¿no? Donde podemos observar que esta gráfica está acá, esta cruz. Si yo sé este valor, yo sé que el valor o la probabilidad de que x de n más, aquí sería, ¿dónde está? Son 500, entonces si este es el valor de x de n, podrías decir que el valor de x de n más 500, pues va a caer sobre este valor, o sea, sobre esta franja de valores, o bien sobre esta franja de valores, pero como observamos acá, los valores de x de n más 500 no van a caer nunca en este cuadrante, ni en este cuadrante, ni en este cuadrante, ni en este otro cuadrante. Entonces, eso nos da una idea, y eso es la razón de por qué se estudian estos fenómenos, o por qué son útiles estos fenómenos para estudiar las señales en función del tiempo.